Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Este día fresco, rico, agradable que amaneció hoy, ¿no? Estamos más que agradecidos. Pues vamos a orar, hermanos, para empezar nuestra escuela dominical. Cada domingo. Vamos a pedirle al Señor que hoy nos revele algo bonito, su palabra y su enseñanza. Vamos a agradecerlo mucho, que estamos más que agradecidos por estar aquí, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor. Tú eres bueno, más que bueno, Señor. Maravilloso, Señor. Te exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que establezcas tu reino, Señor. Abriendo puertas, Señor, tú. Todo lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos. Gracias te damos, Señor, porque es un día nuevo que nos das y nos permite seguir viviendo, Señor, para seguir caminando, seguir adelante, Señor, y seguir hablando de tu evangelio, Señor, que en estos tiempos necesitamos más todavía, Señor, porque son tiempos difíciles, pero sabemos que tú estás en medio de todo esto, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos porque hoy estamos aquí y nos permites entender tu enseñanza. Padre, te damos honra, gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, te damos amén. Bueno, hermanos, quedamos, la semana pasada estuvo muy bonito el tema de del hombre, de lo que Dios hace en nosotros y que tenemos que estar unidos con Dios, ¿no? Amén. Hoy vamos a tocar el tema de la revelación. De qué es la revelación. Y es algo bien importante. Hoy me encantaría que estén participando mucho porque hay mucho que hablar y mucho que decir, ¿no? Amén. Los voy a poner a trabajar este día, ¿eh? Ok, vamos a hablar sobre la revelación. La religión verdadera debe ser una comunión entre Dios y el hombre, lo cual requiere dos elementos: que Dios se revele y que el hombre tenga la capacidad de responder a esa revelación. Esta relación es recíproca. Como en todo conocimiento, se necesita un objeto a conocer y una mente que conoce. Todas las religiones suponen algún tipo de revelación divina, ya que sin ella no se podría hablar propiamente de la religión. En el capítulo anterior se abordó la capacidad del hombre para relacionarse con Dios. Ahora se tratará el concepto de revelación, especialmente según la doctrina cristiana. Entendemos que tiene que haber algo divino, si no, no podría ser religión. Amén. Necesitamos, en cualquier religión siempre tiene que haber algo divino, porque si no, no es religión. Y es una reciprocidad. Dios con el hombre y el hombre con Dios. ¿Amén? El significado de revelación. Ustedes, hermanos, ¿qué entienden por revelación? ¿Qué entendemos por revelación? ¿Alguien más? Algo que se te revela o que a través de un vamos a un sueño o alguna visión. Eso es una revelación. Antes que todo, consideremos el significado de la revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es el sentido cristiano, es el descubrimiento personal de Dios en Cristo, que hace posible para el hombre conocer a Dios y vivir una vida de amistad con Él. Escuchen bien, en el sentido cristiano es ese descubrimiento personal de Dios en Cristo, que hace posible para el hombre conocer a Dios y vivir una vida de amistad con Él. Vamos a ver las fases de la definición. Bien, podemos detenernos con provecho en algunas fases de esta definición y así hacer más claras algunas cosas en el significado de la revelación.
Notemos que la revelación es un acto de Dios. El conocimiento del hombre acerca de Dios es principalmente resultado de la revelación divina, aunque puede sentirse como un descubrimiento personal porque es una experiencia nueva para el ser humano. Sin embargo, este conocimiento no se adquiere de la misma manera que en la ciencia o en la filosofía. Ahí podemos ver, dice que no es lo mismo la ciencia y la filosofía. Por eso hay mucho pleito entre la ciencia y la filosofía con la religión, porque todo lo quieren razonar y en Dios no hay que razonar, simplemente es Dios y ya va a ser la cosa. Amén. Aunque el hombre busca a Dios, es Dios quien provoca esa búsqueda y quien produce la comunión. Entendemos que Dios es el que nos busca, no nosotros a Dios. Y cuando Dios pone la mirada en el hombre, en nosotros, es cuando nosotros nos acercamos a Él. Porque si Dios no pusiera la mirada en nosotros, todavía siguiéramos en el mundo. Todavía siguiéramos caminando. Porque nosotros como humanos no queremos nada de Dios. Queremos seguir nuestro camino de pecado, de inmundicia. Aunque estemos mal, pero siempre queremos estar ahí, porque es la carne. Pero cuando Dios se fija en nosotros, no hay poder humano que nos podamos salir de ahí. Amén. Aunque el hombre busca a Dios, es Dios quien provoca esa búsqueda y quien produce esa comunión. Es decir, tanto la capacidad de buscar a Dios como el deseo de hacerlo son dones de Dios. Por lo tanto, la revelación es completamente obra de Dios. Desde el inicio hasta el final, aunque incluye la participación activa del hombre. Pongamos un paréntesis. ¿Cómo creen ustedes que se escribió la Biblia? Por revelación. ¿De parte de Dios? ¿A quién? Al hombre. Exacto. Porque tuvo que haber una revelación, una inspiración para que el hombre escribiera la palabra. Amén. No solo la revelación es un acto de Dios, es Dios mismo a la cosa revelada. Es Dios mismo que se revela a toda cosa. La revelación es Dios dándose a conocer a sí mismo, no solo comunicando verdades sobre Él. Según el Dr. Mullins, la revelación es principalmente una comunicación de Dios mismo. El Dr. Mullins fue un doctor real en la vida, un doctor que Dios lo alcanzó y empezó a hablar muchísimas cosas, empezó a enseñar de la forma que Dios hablaba al ser humano. Decía que no era imposible que el hombre era Dios por sí solo. Era imposible. Entonces él empezó a explicarles a la gente y a darles a entender que Dios nos buscaba para que viniéramos a Él y nosotros poder buscarle a Dios, porque era imposible. Era un doctor muy reconocido, era un bautista muy famoso. Actualmente hay un regreso a la idea de que Dios y no el hombre es el centro de la religión. Ahorita se está dando muchísimo, hermanos, que en las iglesias se esté hablando más del hombre y que la gente esté siguiendo más al hombre que a Dios. ¿Se han dado cuenta? Hay muchísimos profetas, pseudoprofetas, en estos tiempos de que la gente está buscando al profeta y no a Dios. Está buscando las cosas del hombre y no se están fijando que están haciendo a Dios a un lado. Simplemente están, es que yo quiero que me dé palabra, es que yo quiero prosperar en dinero, es que yo quiero que me sanen a mí o a mi familia. Y van buscando esas necesidades, pero con el hombre. Y están dándole la honra al hombre, no a Dios. Es lo que está pasando mucho ahorita. Entonces, aquí nos están diciendo de que no es así. Si no hay un Dios, si no existe Dios, no tendríamos el por qué estar en una religión. No tendría sentido. Ajá. Entonces, Dios es el centro y tenemos que estar ahí, buscando a Dios.
Dice, actualmente hay un regreso a la idea de que Dios y no el hombre es el centro de la religión. En el cristianismo, esto significa que tanto el acto de revelarse como el contenido de revelación tiene a Dios como centro y esencia. Que tiene que ser Dios el centro de todo. Amén. Otra cosa implicada en nuestra definición, que es la revelación, nos viene a través de Cristo. Dice, otra cosa implicada en nuestra definición es la que la revelación nos viene a través de Cristo. Cristo, tal personificación de Dios, que Él podía decir, el que me ha visto al Padre. ¿Me pueden leer Juan 14:9, por favor? Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Sí, porque tenemos que conocer, o sea, Cristo por medio de nuestro Padre, ¿no? La revelación es cuando Dios se da a conocer al ser humano, de tal manera que éste pueda tener una relación cercana con Él. El objetivo principal de la revelación no es explicar cómo es Dios o cómo funciona el universo. No es explicar cómo es Dios o cómo funciona el universo, sino mostrar a Dios en forma que las personas puedan conocerlo y estar en comunión con Él. Esta es la idea general de lo que significa revelación en el cristianismo. Más adelante hablaremos del detalle sobre algunos aspectos de ese tema. ¿Qué entendemos, hermanos, como revelación hasta ahorita? ¿Qué entendemos? ¿O no hemos entendido? No, sí, o sea, que la esencia en sí debe de ser Dios. La esencia de buscar a Dios, y viene por medio de Él, viene la revelación, lo que Él nos quiera enseñar, lo que Él nos quiera mostrar, y pues en comunión, ¿no? Porque como dices, si no tenemos una comunión con Él, pues difícilmente vamos a tener una revelación. Si la tenemos, es como Él se va a mostrar a nosotros, y entonces vamos a tratar de entender y decir, órale, esta es la revelación que viene de Dios, y no de un pensamiento humano o de otra situación. Así es. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, les voy a platicar una historia que me pasó hace como unos 8 años atrás, por medio de la revelación. Tenía un amigo de hace muchísimos años en el mundo que estaba muriendo. Entonces Dios me empezó, yo tenía mucho que no trataba con él. Y empezando a hablar con él, le dije, ese muchacho era una persona homosexual. Y empecé a hablar con él, le dije, mira, Dios tiene un propósito, por algo me está poniendo en ti, algo, le digo, pero no sé qué estés pasando, pero lo único que te puedo decir es que si te acercas a Él, Dios te va a mostrar. Queriéndote aventar de ese lugar, aventándote de un puente, no sé dónde estés, le dije, pero queriéndote quitar la vida, le dije, no está bien, le dije, Dios tiene algo mejor para ti, y se empieza a llorar, porque él estaba en ese momento en un puente para aventarse porque se quería suicidar. Entonces, fui, lo estuve evangelizando, estuve yendo a muchas iglesias, pero no encontraba en Ensenada. Fuimos y hablé con mi pastor en ese tiempo, fuimos y lo buscamos, nos fuimos un grupo y fuimos a su casa.
ese muchacho ya se estaba muriendo, ya estaba totalmente mal, estaba enfermo, y entonces muy demacrado, estaba en un huesito, prácticamente se estaba pudriendo en vida, así totalmente. Y entonces cuando yo llegué, lo vi, me vio, empezó a llorar, lo abracé y le dije, no te preocupes, hemos venido a traerte la salvación. Y empieza a llorar, me dice, sí, yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces, porque yo te conozco, dice, y yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Le dije, ¿estás dispuesto a entregar tu vida y perdonar todo lo que tú tienes? Me dice, sí. Y empezó a llorar. Y ya el pastor le dio el plan de salvación y todo. Automáticamente, hermanos, él cerró los ojos y abrió los ojos, y Dios así con él, el Espíritu Santo, inmediatamente fue así, y ahí nos dimos cuenta que realmente él sí quiso ese cambio en Dios. Y dice, abrió los ojos y nos empezó a ministrar a nosotros, él a nosotros. Abrió los ojos y dijo, así, se le quitó una venda. Yo lo pude ver que le quitó una venda a Dios de los ojos y dijo, así como está ese pajarito, dijo, se puso un pajarito ahí en la ventana y dice, así como ese pajarito está hablando, yo quiero ver, estoy viendo a Dios, dice, estoy viendo a Dios, como estoy escuchando el viento, estoy escuchando, así yo quiero conocer más a Dios, dice, caminar con Él, y empezó a ministrarnos, o sea, Dios revelándosele automáticamente. Nos fuimos, nos venimos y a los 3-4 días murió. Pero Dios se le reveló de una manera especial. Y a nosotros nos dimos cuenta que Dios se me había revelado y se le había revelado a él para traerlo con él. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios se revela a través de nosotros en todo. Caminando, en la escuela, en el trabajo, en nuestra casa. En muchas partes Dios siempre se está revelando a través de todo, de su creación, del hombre, de todo. Amén. Entonces es bien importante que nosotros siempre estemos en comunión con Dios, para que Dios siempre se esté revelando aún en estos tiempos, porque mucha gente no cree que aún Dios se sigue revelando. Dios sigue hablando, Dios sigue revelándose de una manera especial, por medio de su palabra, por medio de revelación, ya sea de muchísimas cosas conforme lo vamos sintiendo nosotros. Pero sí les puedo decir que Dios cuando habla, habla. Y es algo bien impactante cuando tú vas y Dios te muestra algo sobre una revelación y vas y lo dices a la persona que lo tienes que decir, aún sin saber de lo que esté pasando, y que la persona empieza a ser ministrada. Porque Dios es el que está hablando, no uno. Dios es el que está hablando. Amén. Entonces es bien importante. Hermanos, les traigo vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate, como en las escuelas, como en la política y todo eso. Amén. Vamos a entrar en una dinámica. Quiero que se junten de 2 en 2, o de 3, si pueden 3, otros 2. Porque vamos a hacer una revelación. Vayan pensando mientras les voy diciendo algo. ¿Ok? Les voy a enseñar una historia. O ahorita yo los acomodo. El pastor no va a participar, porque el pastor me va a ayudar. No agarren al pastor Saúl. Luego, yo con el pastor. Así no se vale, ¿verdad? Ok. Ok, dice, había una vez, escuchen bien, porque de aquí viene todo. Había una vez un pequeño niño que quería conocer a Dios. Él sabía que era un largo viaje para llegar hasta donde Dios vivía. Así que se preparó su mochila con sándwiches y botellas de leche chocolatada y comenzó su viaje. Un niño, así como Santi, más o menos. Cuando habían dado 3 cuadras, se encontró con un viejito. Él estaba sentado en el parque observando unas palomas. El niño se sentó a su lado y abrió su mochila y estaba a punto de tomar un trago de su leche cuando notó que el viejecito parecía hambriento. Yo creo que le gruñeron sus tripitas y todo eso, ¿no?
y él le ofreció un sándwich. El viejito, agradecido, lo aceptó y le sonrió. Su sonrisa era tan hermosa que el niño quiso verla otra vez. Dijo, ay, qué bonito sonríe el señor. Entonces quiero verlo otra vez. Así que le ofreció leche chocolatada. Una más, él le sonrió. Y el niño estaba encantado. Permanecieron sentados allí toda la tarde, comiendo y sonriendo, aunque nunca se dijeron ni una palabra. Simplemente era la convivencia de que el niño le ofreció el sándwich, el chocolate, por verle la sonrisa que había puesto el Señor. Amén. A medida que oscurecía, el niño se dio cuenta de cuán cansado estaba y se levantó para marcharse. O sea, el niño duró desde tempranito hasta la noche con él. Y dices que sin decir una palabra. Y se levantó para marcharse. Antes de dar unos pasos más, se dio la vuelta. Fíjense, se dio la vuelta y corrió hacia el viejecito y le dio un abrazo. Él le ofreció su sonrisa más amplia todavía de lo que le había sonreído en todo el día. Cuando el niño abrió la puerta de su casa, un rato más, a su madre le sorprendió la alegría en su rostro. Ella le preguntó, ¿qué hiciste hoy que te puso tan contento? Él le respondió, almorcé con Dios. Pero antes de que su madre pudiese responder, añadió, ¿y sabes qué? Él tiene la sonrisa más hermosa que he visto. Mientras tanto, el viejecito, también radiante de dicha, regresó a su casa. Su vecina estaba impresionada con el reflejo de paz sobre su rostro y le preguntó, ¿qué hiciste hoy que te veo tan contento? Él respondió, yo comí sándwiches con Dios en el parque. Pero antes de que su vecina respondiera esto, añadió, ¿sabes? Es mucho más joven de lo que esperaba. Hasta ahí quédense. ¿Ya? Amén. ¿Qué traen, hermanas? Ok, ahora sí, júntense. Saquen su libretita. Y escriban estas preguntas. ¿Listas? ¿Listos? Ahí va la primera. ¿Creen que los protagonistas tuvieron realmente un encuentro con Dios? ¿Por qué? ¿Creen que los protagonistas tuvieron realmente un encuentro con Dios? ¿Por qué? ¿Me dicen cuándo terminan de anotar? Espérense, no, ahorita anoten las preguntas. Nada más. ¿Logran sentir a Dios en las cosas simples de la vida? ¿O esperan situaciones extraordinarias? Esa es la segunda pregunta. Ajá. Dice, ¿logran sentir a Dios en las cosas simples de la vida? ¿O esperan situaciones extraordinarias? Ahí sí nos están viendo en redes, también pueden contestar las preguntas. ¿O esperan situaciones extraordinarias? Me dicen cuando pase a la siguiente. ¿Listos? Ok, después de escuchar la historia y reflexionar, ¿han tenido alguna vez un encuentro personal con Dios? ¿Han tenido alguna vez un encuentro personal con Dios que no hayan advertido?
que eso sucedía. ¿En qué se perdió? Que no hayan advertido que eso sucedía. Uy, Salem tiene algo que contarnos. ¿Listos? Ok. Pónganse así frente uno al otro para empezar a platicar y a debatir. Tienen 5 minutos. Faltan 4 minutos. Ahorita. Ya van dos que ya terminaron. Sí, de que te diste cuenta de que a Dios te había revelado algo o había revelado algo o en medio de algo, pero lo hiciste. No hiciste es lo que tenías que hacer. Ajá, algo así. No advertiste de lo que sucedió.
Ande pues. A ver, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? ¿Qué equipo quiere contestar? A ver, Abby y hermano Limón. Como equipo. Bueno, nosotros pensamos que en la primera pregunta la respuesta sería sí, porque dice, ¿crees que los protagonistas tuvieron un encuentro con Dios? Nosotros pensamos que sí, porque el niño inició su camino con ese deseo de conocer a Dios. Y al llegar al parque vio a esta persona a lo mejor como una figura, no de Dios, pero como una figura que le llamó la atención, se acerca a él y pues ve la necesidad que hay en esa persona y él le comparte de sus alimentos. Y al responder el Señor le respondió de una forma que él nunca ha visto o no esperaba, la sonrisa, ¿no? Entonces él se lleva esa parte de decir, pues esa sonrisa no la había visto y ya me la llevo, ¿no? Como que ya había Dios. Y el Señor, y en el caso del Señor, pues igual, ¿no? El Señor a lo mejor no se esperaba que un niño se acercara y le ofreciera de lo que él llevaba. Y pues este señor, no sé, a lo mejor ya decepcionado de amistades o de la vida, no sé. Él encuentra un gozo, una alegría en esto, ¿no? Entonces su expresión es decir, pues yo miré a Dios a través de ese niño. Bueno, esa fue nuestra... Sí, lo que diga papá. De todos van a hablar. Hermana Conchita. Bueno, evito la pregunta. Sí. Yo digo que sí. ¿Ah? Pues yo digo que en la inocencia de un niño se refiere a algo bueno. Vamos a poner un quesito, notó la sonrisa del niño y dijo, wow. Entonces yo siento que dijo, o sea, admiró la inocencia. Hay mucho más que explicar. Yo siento que el niño, al ver la sonrisa del viejecito, quizá pudo quebrar, ¿cómo lo explicó? Pudo experimentar en él algo que quizá a lo mejor no podía hacerlo y lo hizo al momento de que él le regala una sonrisa, tú me la regalaste. Entonces, entre los dos quizá a lo mejor hubo un match, como dicen, en ellos dos, ¿no? Entonces, yo siento que sí. En la primera pregunta, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces en la inocencia de un niño se refleja mucho y en la sonrisa de un viejecito la experiencia y sabiduría y lo amplio de todo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Hermana Olga, hermana Maggie. Ok. Pues yo pienso que sí, en la primera pregunta sería sí. Concuerdo con lo que dicen mis hermanos, porque a veces en las cosas más simples podemos ver a Dios, como es ver a tus hermanos en la fe, que tuviste una semana quizás fuerte, tediosa en todos los sentidos, y llegas a casa con tus hermanos y dices, Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Por qué? Porque te habla a través de la sonrisa de los hermanos, a través de muchas cosas, y es donde dices, hoy día Dios. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy día Dios. Porque aún como me sentía y venía
ver a mis hermanos y su sonrisa, dices, gracias Dios porque me amas y estás aquí. Y aquí puedo decir, sí vieron a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí, igual estoy de acuerdo con cada uno de los que ya dieron su punto. Dios es tan maravilloso y tan hermoso que Él se revela, como decía mi hermana Maggie, Él se revela hasta lo más mínimo, de hecho, hasta escuchar el canto de las aves, ¿verdad? Dios se revela cada día de nuestras vidas. Tal vez en algunas ocasiones, hay un pajarito que se llama sensontli y hace infinidad de sonidos, ¿no? Y mucha gente no tiene esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? O simplemente dicen, ay, ese pájaro enfadoso, ¿verdad? Sí. Y ay, porque le hace hasta como gato y sabe que tantas cosas, hasta sonidos hace, muchos sonidos. Entonces, Dios es tan maravilloso que día a día y en cada minuto y segundo de nuestras vidas Él se revela. Amén. En cualquier situación. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bueno, pues nuestra respuesta también fue sí, porque más que nada yo siento que fue por la acción que tuvieron ambos, que ambos recibieron de ambos, porque iban, tal vez el niño iba con una expectativa y el Señor lo sorprendió de otra manera. Miró a esta persona, se acercó y impactó en la vida del niño, que de cierta manera pudo sentir que estaba con Dios, ¿no? Y igual viceversa con el viejito que pudo ver la acción del niño y pudo sentir que fue Dios por medio del niño. Entonces esas simples acciones se hicieron reflejar en ambos, que el solo estar ahí, el solo convivir, el solo la acción de recibir, creo que ellos se dieron cuenta, ok, tuve una tarde con Dios y fue agradable, ¿no? Porque para ambos fue agradable, sintieron algo en su corazón y se reflejó. ¿Podemos entender que entonces Dios se revela a través de todo? Amén. Podemos entender que Dios se revela por medio de una persona, por medio de una sonrisa, por medio de algo que está sucediendo. Hasta sencillo, podemos ir caminando y hasta una piedrita o vemos algo y Dios nos habla. Amén. ¿Sí les ha pasado de que vas caminando o traes algún día pesado y de repente, ay, no sé qué hacer, y ahí está Dios? Se te revela Dios de una manera bien impresionante. De algo tan sencillo o tan insignificante que a lo mejor para nosotros no le ponemos atención, pero Dios siempre está ahí. Alguien que hasta el simple hecho de cuando una persona, ya sea en la calle, en la escuela, donde sea el trabajo, a veces traemos preocupación o alguna donde pues estás triste o preocupado por alguna situación de tu vida, llega alguien y ya te hace sonreír, ¿no? Dices, este es el día, fíjate que así o algo, ¿no? Y ya se me olvidó lo que traía, o ya no siento. En algo tan simple así. A mí me pasó que realmente necesitaba un abrazo, pero no del hombre, o sea, no del hombre, sino, ay, padre, necesito un abrazo tuyo, pero lo decía en sentido figurado. Entonces me pasó, llegué a la iglesia y me sentía afligido y me senté, escuché la prédica, las alabanzas, terminó la administración. Yo sentí que pues de tan afligido no miraba nada, ¿no? No podía ver más allá. Pero en eso llega un hermano, sin decirme nada, un varón, llega y me abraza y me dice, de parte de Dios, mi hermano. Uy. No, imagínense. Dios se reveló, o sea, se le reveló al hermano y se reveló a mí. De una manera tan sencilla, ¿no? Tan, como diciendo, o sea, ya me iba así como que diciendo, no, o sea, no, exacto. Entonces, Dios se me reveló de una manera especial y ahí nos damos cuenta que el amor de Dios está en todos lados por medio de su revelación.
Amén. Ok, la segunda. ¿Logran sentir a Dios en las cosas simples de la vida o esperan situaciones extraordinarias? Pues yo pienso que es como lo que estamos platicando. Esto fue sí. Y que pues en las cosas simples, lo más que pudiera ser para el humano, para Dios, o sea, Dios a través de eso para nosotros es grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en las que puedo no sentirme bien en mi día o levantarme tal vez con un ánimo muy bajo y pues uno bien te da gracias a Dios y todo, pero sigue ese sentir a lo mejor en uno. Y a través de las personas, por ejemplo, yo cuando llego a mi escuela, mis compañeras que aún no conociendo ellos de Dios, llegan y, ay, Abby, hoy te ves muy bien, Abby, mira cómo estás, y me abrazan y es como, chales. Es como en eso tan sencillo que tal vez yo necesitaba sin saberlo, Dios ahí está y me dice, hey, pues aquí estoy contigo, o sea, En todos tranquilo, lados. en todos lados, entonces aún en lo simple. Y yo pienso también que después de eso simple, pues Dios siempre se manifiesta también en lo extraordinario, pues cuando ya es muy, muy presente también en nuestras vidas. Pero yo digo que sí, en lo simple siempre está presente Dios en nuestras vidas. Que no necesitamos algo extraordinario para saber que Dios está ahí, ¿no? Ujú. Y revelándose a nosotros. Llega a ser extraordinario en nuestras vidas cuando lo vemos de esa manera. Cuando ya lo vemos palpable, ¿no? Sí. Amén. Hermana, Conchita. Bueno, yo digo que sí se logra sentir o sí se logra eso extraordinario en cada vida, porque en lo simple, como dice Abby, nosotros decimos simple porque en veces pues no le agarra uno sabor a las cosas o no le agarra uno sentido en las cosas, pero si lo vemos en cierta forma, sí tiene sentido la palabra simple, sí tiene mucho sentido y tiene mucha, vamos a ponerle fuerza, esa simplicidad, ¿cómo se dice? Simplicidad. Sí. Ajá. Yo digo que en el niño y en el viejito, yo creo que los dos miraron, quizá a lo mejor, yo me lo imaginé porque tengo, imaginación cuando lo estaba ustedes diciendo. Yo lo vi al señor quizá de guarachitos, lo vi con su pantaloncito de manta sentado en una banca con su bastoncito, igual al niño sentado a la orilla de la banqueta del quicio, y los dos mirándose, él sentado abajo y el señor arriba. Entonces el regalarle una sonrisa al viejito es como que, ¿qué tienes? Y el niño, pues, al preguntarse el viejito, ¿no? O sea, ¿cómo así, no? Entonces, entre los dos, pues siempre sí hubo algo que, pues sí. En algo tan Ajá, simple, con una sonrisa. Sí. Que no ocupó pasar algo sobrenatural para darse cuenta que Dios estaba ahí en medio de los dos. Exacto, o sea, entre los dos sí hubo como una conexión. Un impacto. Ajá, entonces yo siento que eso fue lo extraordinario que se pudo haber expresado De entre algo uno simple a lo otro. Sí. Exacto. Amén. Hermana Olga, hermana Maggie. Pues yo creo que esto abarca como la primera pregunta, ¿no? Que decíamos que Dios se revela en lo más simple, ¿no? Creo que abarca la misma pregunta. Era la primera pregunta, ¿verdad? Sí, es la primera pregunta, igual lo que comentaba Conchita. Creo que abarca la misma respuesta. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo, Maggie? Sí, o sea, lo que decía nuestra hermana Conchita, en las cosas quizás que para muchos se nos han hecho simples por lo que se está viviendo en estos tiempos, de que Dios tiene que revelársete en un servicio donde la gente está llorando, la gente se está cayendo, y ahí decir, este es Dios revelado, y no es cierto. O sea, desde que tú te levantas y ves la sonrisa de tu esposo, de tus hijos, de tus papás, de alguien,
ahí estás viendo a Dios en esa simplicidad que no lo es, porque es algo sobrenatural el poder despertarte y dar gracias a Dios. Amén. Hermanas. Nuestra respuesta fue que sí, porque con el simple hecho de levantarte y poder respirar y caminar y ver a tus seres queridos, pues Dios está obrando ahí, ¿no? Y también pues como en algunas veces las personas se sienten como abrumadas o sin ninguna así como, ay, la verdad hoy no, ¿por qué estoy viviendo? O ¿por qué está pasando eso en mi vida? Porque y pones alabanzas o así, Dios te está hablando a través de la alabanza y puede que tus papás, no sé, te digan una palabra que te llegue a decir, ay, como que cambie la perspectiva de tu día y así. Amén. Sí, porque creo que el llamarlo simple es que a veces no valoramos lo que tenemos, lo que vemos o lo que lo hacemos insignificante las cosas. En ese sentido, el niño, un sándwich, algo que le pudo haber ofrecido al Señor, entonces algo simple para una persona es algo mucho para alguien más, ¿no? Entonces creo que es de ver esa simplicidad, pero sí, o sea, en cada pequeño detalle Dios está ahí, entonces para alguien puede ser mucho, para alguien puede ser poco y es ver algo que el Señor nos está dando, sea pequeño o sea grande, entonces sin esperar algo extraordinario, yo creo que algo que el Señor nos haga sentir que es de parte de Él, lo apreciemos. Amén. Ok, después de escuchar la historia y reflexionar, ¿han tenido alguna vez un encuentro personal con Dios que no hayan advertido que eso sucedía? ¿Sí? Sí, en mi caso sí. En mi caso, pues ha habido varios, ¿no? Pero uno de ellos, recuerdo que cuando estábamos viviendo cerca de una iglesia donde nos congregamos ahí por la presa, de momento yo vivía con mis suegros, o sea, vivíamos varios ahí, y de momento nada más me encontraba yo y mi esposa, y pasó un muchacho, pues así como que no sucio, pero no limpio, o sea, de una manera que no olía, no, o sea, una persona como en situación de calle, pero no, o sea, a lo que voy es de que entonces nosotros le hablamos y le dijimos, oye, le digo, ¿ya comiste o algo? Y se acercó y le ofrecimos obviamente de comer, le regalamos una muda para que se cambiara. Ese día teníamos servicio, lo invitamos a la iglesia, o sea, así de rápido va a ser el testimonio, y lo llevamos a la iglesia y él fue con nosotros y estuvo ahí y todo, y le platicábamos de dónde era y todo, y dice, no, dice, yo vengo de paso. Nos dijo nada más que él venía de paso y que simplemente andaba por ahí. Entonces, como que de esas veces que ya no quieres ahondar más en preguntar, ¿no? Entonces, al otro día, recuerdo mucho que ya cuando lo durmió en la sala, y cuando nosotros nos levantamos, simplemente vimos la muda que le habíamos dado, con la que había ido a la iglesia, la vimos doblada ahí en la mesa de centro, y el muchacho ya no supimos nada de él. O sea, se esfumó, ¿no? Entonces, puede ser una experiencia que, digamos, fue algo de Dios. Para nosotros fue algo de Dios, que nos visitó algo, un ángel o algo, y pues no entendimos. Porque en ese tiempo, pues la verdad, no entendimos, ¿sí? Simplemente pudimos deducir, oye, pero este muchacho, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Nada más, como hasta el día de hoy lo testificamos, simplemente fue un encuentro. El motivo no lo sabemos, porque no lo advertimos, o sea, no lo advertimos. A lo mejor faltó un poco más de revelación, o no sé, o no era como que buscar la revelación, simplemente que fue una experiencia muy bonita, porque el muchacho simplemente con su presencia y lo que nos mostró, o sea, digo, órale. Entonces esa fue una experiencia algo que vivimos. Hermanas, ¿alguien más que quiera comentar para ya terminar? ¿Alguien más? Bueno, ya para terminar, rápidamente les cuento una historia rápido a través de eso. Trabajaba yo en el centro
Y del centro, a la siguiente cuadra había unos tacos de birria, que me encantaba ir a comer ahí. Iba caminando y llegué a la esquina y automáticamente mi mirada se desvió y miré a un señor en calle, en situación de calle, la barba súper grande, de verdad se le miraban sus piojitos en la barba, en su cabello largo, olía muy feo, su ropa mal, pero algo así, dale de comer. Y volteé y le pregunté, o sea, fue lo primero que hice, ¿quiere comer? Y me dice, sí. Le digo, ¿cuántos quiere? No, pues los que usted quiera, me dice. Y ya le compré 2 tacos. ¿Quiere algo de tomar? Me dijo, no, así. Le di los tacos, se fue y se sentó donde estaba la carretita, se fue y se sentó a un lado, en la banqueta. Se recargó en la pared y se sentó. Y yo me senté a un lado de él. A un lado de él pedí mi coca y mis taquitos, me senté a un lado de él y a un lado de él. Y lo agarré y lo abracé. Y le dije, coma a gusto. Coma a gusto. Y me dice, iba a agarrar el taco, el señor, ni siquiera lo pudo probar y empezó a llorar. Empezó a llorar y volteó hacia arriba, al cielo, y dijo, gracias, Padre, porque aún hay gente. Fue lo que dijo. Y empezó a llorar. Y le dije, y yo empecé a orar y me empezó a platicar muchas cosas. Y cuando le dije, bueno, ya me tengo que ir, y me agarra la mano bien fuerte y me dice, Dios mi Padre que está en los cielos tiene una gran recompensa para ti. Y yo me quedé así y empecé a llorar. Le dije, búsquenme cuando tenga hambre. Sí, me dice, yo sé dónde trabajas. Yo sé dónde trabajas, me dijo. Y yo me quedé así. Le dije, bueno, me levanté, me sacudí, dejé las cosas, dejé el plato, pagué y me fui. Cuando volteé, porque la calle era muy larga para pasar, cuando volteé, el señor ya no estaba. Ya no estaba. O sea, por más que lo busqué, me regresé y dije, bueno, ya de ir caminando por allá, no estaba. Entonces dije, wow, porque dije, el Señor aún sigue hablando. Y me habló de una manera muy, muy fuerte, muy especial. Entonces los dejo con eso, hermanos. Que la revelación de Dios es a través de Él cuando nosotros queremos algo de Él. Amén. Quédense con eso y hemos terminado. Muchísimas gracias.